Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una pregunta existencial que brota en el corazón del hombre en diferentes etapas de su vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué me creó Dios? ¿Por qué estoy acá en la tierra? Este tema ha sido conversado, analizado a través de todas las épocas del desarrollo humano. Los filósofos, los teólogos han tratado de sacar conclusiones al respecto. El mundo responde de una forma a estos interrogantes, la teología de otra. Las herejías también dan su punto de vista sobre cuál es el propósito del hombre. Pero hoy nuestra tarea es, ¿y qué dice la Escritura? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Algunos tienen como propósito de vida, quiero ser un gran empresario. Otros, un gran deportista, un gran artista. Otros desean prolongar su vida teniendo estilos de vida saludables para vivir los más años que les sea posible. Esto en sí mismo no está malo, pero el problema está en que debo hacer estas cosas que no son malas en sí mismo sin alejarme de lo que verdaderamente importa en este mundo. Pues si una persona se ocupara solo de estos fines, al final de su existencia habrá fracasado. Pues vivir fuera del propósito de Dios hace que el hombre no encuentre plenitud en su peregrinaje. ¿Cuál es entonces el propósito que Dios tiene para con nosotros? El título de esta enseñanza, para los que toman nota, es predestinados para ser como Jesús. Y la estructura es muy sencilla. Esta porción nos da una promesa, nos muestra los receptores de esa promesa y nos da las características de esa promesa. Pues el propósito que Dios tiene para nosotros, Él ha tenido a bien ponerlo en la Escritura como una promesa segura. Y nada impedirá que su propósito se cumpla. Veamos entonces primero en qué consiste o cuál es esa promesa más bien que Pablo quiere comunicar a la iglesia. No olvidemos el contexto de lo que venimos analizando. El capítulo 8 está diligentemente mostrándole al creyente que debe tener seguridad de su salvación, que ha recibido el Espíritu Santo, que éste ahora mora en nosotros y ha sido dado para auxiliarnos en medio de la aflicción. Aprendimos que todos los hombres experimentan aflicción, que aún los creyentes, pero que cuando eso pasa debemos mirar a la gloria futura. Esa gloria que nos anima en las aflicciones presentes, porque ninguna aflicción presente es mayor a esa gloria venidera. Pero también aprendimos que mientras esa gloria venidera llega, nos ha sido dado el Espíritu Santo para auxiliarnos, para interceder por nosotros con gemidos indecibles mientras ese día glorioso llega. Ahora, Pablo continúa ese hilo de pensamiento. Está mirando a los creyentes, está animando a los creyentes y en este punto ratifica qué es lo que Dios quiere para cada uno de los que ha traído a vida. Lea conmigo el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Cuando vamos a mirar el valor de una promesa, es importante evaluar la persona que da la promesa. Pues podemos recibir una gran promesa, pero si esta es dada por alguien que no tiene poder para ejecutarla, ¿eso va a traer consuelo? ¿Va a traer alegría? No, porque dependiendo quién dé la promesa, puedo alegrarme por el tipo de promesa recibida. Y no olvidemos lo que Pablo ya ha venido mostrando también acerca de Dios. ¿Cuál es el Dios que da esta promesa? El Dios del que está hablando Pablo, que ha establecido un propósito, primero, es omnipotente. Quiere decir que lo que ha prometido tiene el poder para cumplirlo, porque Él todo lo puede. En Él no hay debilidad, no hay algo que lo imposibilite para cumplir su promesa. Pero ese Dios que da la promesa también es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Todo lo sabe, pues Él ha decretado todas las cosas. Pero ese Dios que da la promesa también es perfecto. En Él no hay error. Es decir, en ninguna de sus acciones hay falla. ¿Cómo es ese Dios que da la promesa? Es sabio. Quiere decir que cada acción que Él ejecuta es la indicada y la ejecuta en el momento indicado. Y que si existiera una mejor forma para hacer lo que Él quiere hacer, Él la hubiera escogido. Por tanto, todo lo que Él hace es perfecto y es sabio. Y no hay una mejor forma de hacer lo que Él se ha propuesto. Pero este Dios también es bueno. Por tanto, todo lo que nos acontece está enmarcado en su bondad, en su carácter. Uno de sus atributos o perfecciones es que Él es bueno. Así que Pablo nos está diciendo que cada acontecimiento, cada situación pasada, presente y futura está bajo el dominio de un Dios que es omnipotente, omnisciente, perfecto y sabio. ¿Y es para qué? Para bien. Todo lo que Dios hace y permite es para bien. ¿Bien según quién? Según el carácter de Dios, según su bondad y no según nuestro criterio. Pero ya luego vamos a ahondar en este bien, en las características de la promesa. Veamos cuáles son entonces los receptores de esa promesa que el Dios omnipotente, sabio y perfecto hace. ¿Quiénes reciben esta promesa? ¿Para quién están dirigidas estas palabras? Lea conmigo, dice, los que aman a Dios. Y aquí tenemos la primera conclusión de este texto. Esta promesa no es para todas las personas. Muchos han recibido esta porción de la Escritura por diferentes medios, a través de promesas, a través de pildoritas, de reflexión. Pero la pregunta es, ¿a quién va dirigida esta promesa que está en Romanos 8, 28 al 30? El texto lo dice. Estas palabras son solo para los que aman a Dios. No es para dar promesitas deliberadamente. Y escúchenme, no es que esté mal compartir porciones de la palabra, pero no podemos sacar una promesa de su contexto. Esta no es una promesa para dar consuelo a todos los que están abatidos o a todos los que están pasando tribulación. Esta promesa es para dar consuelo a los que han sido unidos a Cristo mediante la fe, a aquellos que han recibido el Espíritu Santo para ser auxiliados y para ser guiados. Pablo entonces dice, todas las cosas ayudan a bien, promesa, pero ¿a quiénes? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Porque Pablo hace también algo espectacular.
no solo dice que es para los que lo aman, muestra por qué aman a Dios y por qué reciben este beneficio. Pablo pasa a demostrar que esos receptores de esta promesa lo aman por una razón, porque Él los amó primero, porque Él los eligió. Así que Pablo le quita cualquier mérito a sus receptores y les dice, sí, todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman, pero los que lo aman reciben este bien porque Dios los amó primero, porque Dios los eligió, porque Dios los escogió. Nadie puede amar a Dios si Dios no lo ama primero. Y nadie puede ser receptor de esta promesa si no está unido a Cristo. Mire lo que dice entonces, porque los que lo aman por una razón. Él los llama, pero los llama según su propósito. No vaya perdiendo de vista, todas las cosas son para bien, pero ¿según qué? El propósito de Dios. El hombre no es quien busca a Dios. Esto ya lo aprendimos en Romanos 3:10. No hay quien busque a Dios. Es Dios quien en un acto de misericordia busca al hombre. Es Él quien lo llama. Y sabemos que en la Biblia hay dos llamamientos. Un llamamiento general y un llamamiento especial. El llamamiento general lo hacemos cada domingo. Por favor, pongan su fe en Cristo, arrepiéntanse. Ese llamado se hace a todos los hombres. Pero el llamamiento especial es ese acto soberano de Dios por misericordia en el que aplica en el corazón del creyente esa verdad del evangelio al traerlo a vida con el Espíritu Santo para que responda en fe y arrepentimiento. Pablo está hablando acá de ese llamamiento especial. Está diciendo que los que aman a Dios lo aman porque Dios los ha llamado de manera especial, porque a través del Espíritu Santo eficazmente ha iluminado el entendimiento y ha dado un corazón capaz de creer y atesorar estas verdades. El llamamiento general puede ser rechazado por los hombres, pero el llamamiento especial no puede ser rechazado, porque a quien Dios escoge, llama eficazmente para traerlo a Él con sus cuerdas de amor. Sigamos entonces la idea. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, los que van a recibir bien a través de todas las cosas son los que aman a Dios. Y estos que aman a Dios lo aman porque Dios los amó primero. Y estos que aman a Dios lo aman por una razón, porque Él los llama. Pero a estos que llama eficazmente, vienen a Él porque Él los había escogido desde antes de exponerlos a ese llamado. No pierda la cadena. ¿Cómo así que los conoció? Esta palabra ha sido muy estudiada por diferentes teólogos, pero básicamente lo que está diciendo es lo mismo que Pablo dice en Efesios 1, 4 y 5. Que antes de que el hombre fuera traído a existencia, antes de que los hijos fueran creados, Él ya los había conocido. Es decir, Él ya los había amado. Él ya había dirigido su gracia sobre ellos. No es como algunos enseñan de que este conocimiento tiene que ver con la presciencia. ¿Y qué es eso? Como que Dios va al futuro y empieza a mirar, vamos a ver quién me va a creer, quién va a creer. Ay, este va a creer, me devuelvo al pasado y lo salvo porque en el futuro iba a creer. Eso significaría que la salvación no es por gracia, sino ¿por qué? Por mérito. Y la Biblia nos dice que la salvación no es por mérito. Pablo lo que está diciendo es que Dios vio a unos, los amó
antes de que existieran, y a esos muchos que amó de forma especial antes de que fueran traídos a vida, antes de que pecaran, antes de que hiciéramos todo lo que íbamos a hacer, ya nos había amado y había determinado salvarlos. Así que esto muestra que la salvación no es porque Dios ve algo bueno en el hombre, sino porque Él decidió amarnos a pesar de todo lo malo que haríamos y seríamos. Miren lo que dice Efesios 1:4 para entender mejor estas palabras. Según nos escogió, hablando de quién, de Dios, en Él, en quien, en Cristo, antes de qué, de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sigamos la cadena. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero los que aman a Dios es porque Dios los amó primero, desde antes de la fundación del mundo. Y a esos que amó los conoció de manera especial. Pero decidió amarlos no porque viera algo bueno en ellos, no por algo bueno que fuéramos a hacer en el futuro, sino de manera incondicional, a pesar de lo que nosotros seríamos después de haber sido creados. Y a esos que escoge, dice, los predestinó, es decir, determinó antes de. Dios decreta antes de que nosotros seamos traídos a existencia que un día en este cronos, en esta línea de tiempo, por la operación de su Espíritu Santo, seremos salvos mediante la fe. Así que todos los hombres que se salvan es porque Dios los escoge por gracia desde antes de la fundación del mundo. Y a esos que escoge los llama mediante la predicación del Evangelio y por la operación del Espíritu Santo. Y nada podrá impedir que eso pase. Y esos que Él llama, los llama porque los ama incondicionalmente, no porque vea algo bueno, sino porque muestra una gracia y una misericordia que no merecemos. ¿Por qué creemos en la predestinación? Preguntan algunos. ¿Por qué? Porque la Biblia la enseña. Puede ser difícil de entender muchas veces para nuestra mente afectada por el pecado, pero la predestinación es una de las doctrinas más hermosas de la Escritura, porque le dice al pecador que hay un Dios poderoso que salva por gracia y no por mérito alguno en el hombre. ¿Y saben por qué es preciosa? Porque si la predestinación no estuviera en la Escritura, ninguno de nosotros tendríamos esperanza de salvación. ¿Saben por qué? Porque no hay nada en nosotros que nos haga merecedores del amor de Dios. La predestinación es preciosa porque nos recuerda que la salvación es de principio a fin de Dios y no de algo que nosotros podamos hacer o desear. Dios ha decretado todo y nada ni nadie podrá impedirlo. Así que Primera de Juan entonces simplifica muy bien este amor del que está hablando Pablo. Primera de Juan 4:19, leámoslo. Nosotros le amamos, dice Primera de Juan 4:19, a Él. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. A veces las personas bien intencionadas dicen, es que yo empecé a buscar a Dios a los 13 años, yo amo a Dios desde los 15 años y sé que hay una buena intención detrás de esas palabras, pero siendo más precisos es, yo soy consciente de haber empezado a amar a Dios a tal edad porque entendí que Él me amó primero. Hoy amo a Dios porque Él me amó. No es que Él me ama porque yo un día lo amé, ven la diferencia,
Si tú hoy experimentas amor por Dios, no pienses que es por algún mérito en ti. Es porque Él te amó primero. Es porque antes de que existiera, aún estando decretado todo lo que seríamos, todo lo que haríamos, Él nos miró, nos amó y decretó de antemano que un día nos llamaría eficazmente por el Evangelio, que un día nuestro corazón ardería de amor por Él, gracias a que su Espíritu Santo da un nuevo corazón. Un corazón que ahora escucha el llamado al arrepentimiento y corre a los pies de aquel que dice: ven a mí para lavarte y limpiarte. Pero veamos entonces los detalles de la promesa. Ya vemos la promesa. ¿Cuál? Que todas las cosas son para bien. Ya vimos la población. Aquellos que han sido amados por Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora sí unamos las dos palabras centrales que hay allí. Todo es para bien y todo es conforme a su propósito. Bien según Dios y para el propósito de Dios, no para el propósito nuestro. A veces vemos cómo se usa esta promesa. Hay una persona que está pasando una necesidad económica y otro creyente bien intencionado se acerca y le dice: mira, no te preocupes, todas estas cosas son para tu bien. Hasta ahí parece estar diciendo la verdad, pero luego le dice: no te preocupes, que después de esto tu situación económica va a ser mucho mejor. ¿Y quién no diría amén a tal oferta? ¿Estás pasando por enfermedad? No te preocupes, todas las cosas son para tu bien, aún la enfermedad. Pero después de esto, Dios te va a sanar y tu salud va a ser mejor que la de antes. ¿Quién no diría amén a esa promesa? Pero ese no es el bien o el propósito de Dios. Ese bien o ese propósito está apuntando a lo que la persona entiende como bien, o a quien está tratando de traer consuelo entiende como bien. Pero en esta preciosa sección, Jesús nos muestra a través de la enseñanza de Pablo para qué son todas las cosas, cuál es ese bien y cuál es el propósito que tiene en nosotros. ¿Cuál es? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y es entonces donde la aflicción cobra sentido. Todo lo que pase en esta vida para aquel que ha sido amado por Dios es para una sola cosa: para que seamos más como Jesús. La respuesta a esa pregunta existencial es clara. ¿Y para qué me creó Dios? ¿Para qué me salva? ¿Por qué no me dejó morir con esa enfermedad? ¿Por qué a mí sí me salvó y a mi hermano, a mi esposo, a mi amigo no lo hizo? ¿Por qué a mí? Ya tienes la respuesta a esa pregunta y ya no tendrás necesidad de volverla a hacer. ¿Para qué? Para hacernos como Jesús. Hermanos, algo precioso de la salvación que Dios provee no es que nos salva simplemente, nos salva y nos toma, y con cincel en mano, a través de cada cosa que pasa en nuestra existencia, nos hace más como Jesús. Señor, ¿por qué esta situación económica tan difícil? Porque quiero hacerte más como Jesús. ¿Y por qué esta enfermedad? Porque a través de ella quiero hacerte más como Jesús. ¿Y por qué perdí a mi hijo? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto otro? Porque aunque no lo puedas entender, soy sabio, soy perfecto, no me equivoco en nada de lo que hago y sé qué es lo que necesitas para que cada día seas más como Cristo. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Aún nuestras acciones pecaminosas, que son total responsabilidad nuestra,
Dios en su misericordia las toma para tratarnos y hacernos más como Cristo. ¿Que para qué estoy acá en la tierra? Para ser más como Jesús. La Biblia entonces nos enseña cuál es el propósito del hombre: glorificar a Dios y gozarnos en Él mientras lo hacemos. Pero ¿qué propósito tiene Dios con nosotros? Hacernos cada día como Jesús. Qué sencilla es esa ecuación. ¿Y qué tengo que hacer yo mientras esté acá? A través de tu profesión, a través de tu rol como esposo, como esposa, como padre, como madre, tus fuerzas deben estar ocupadas en una cosa: en honrarlo, en exaltarlo. Que tienes como meta ser un gran empresario, excelente, pero hazlo para la gloria y honra de tu Salvador. Que quieres ser un excelente profesional, muy bien, pero hazlo para la gloria y la honra de tu Salvador. Y teniendo esto claro, que nada hay más importante que al final de esta carrera ser como Cristo. Ay, entonces, ¿por qué el Señor permite que en nuestro trabajo o en nuestra vida hayan personas tan difíciles? Hayan a veces jefes tan difíciles. Niños, hayan maestros a veces tan difíciles. Hayan compañeritos a veces tan problemáticos. ¿Para qué? Para que mostremos en ellos la misma paciencia que Jesús muestra cada día sobre nosotros. ¿Cuál es la reacción generalmente de un padre cuando el profe le dice en la reunión de padres: es que hay un niño en el salón que lleva varios días pegándole a tu hijo? Pues profe, o lo cambia él de salón o cambia el mío de salón, pero no voy a permitir que lo maltraten. Está bien que queramos proteger a nuestros hijos, pero ¿no es también una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos: hijo, ¿estás orando por él? ¿Estás mostrándole la misma paciencia que Cristo ha mostrado sobre ti? Cuando pecado tras pecado, ofensa tras ofensa, agresión tras agresión, te mira con paciencia y te mira con misericordia. Señor, qué difícil es. Y tú ya te miraste a la luz de la Escritura cuán difícil eres. Y que Dios te ama a pesar de lo que somos, de lo que eres, para que amemos a los demás en la misma forma en la que Él nos amó. Ay, Señor, ¿por qué no escogí mejor el esposo que escogí? ¿Por qué no escuché a mi mamá cuando me habló de esta mujer? Somos responsables de escoger con sabiduría con quién nos casaremos. Y no podemos culpar a Dios de nuestras malas elecciones cuando decidimos unirnos a alguien en pacto matrimonial. Pero al final debemos estar seguros: es una provisión de Dios para que seamos más como Cristo. Y entonces no estaremos concentrados en decir: oh Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, sino: oh Señor, permíteme aprender y permíteme entender lo que quieres cambiar en mí para ser más como Cristo a través de mi esposa, a través de mi esposo y a través de mis hijos. ¿Cómo cambiarían los hogares con este principio? Oh Señor, ¿por qué me diste un hijo, una hija tan difícil? El orden sería: Señor, gracias, porque el carácter que le has provisto a mi hijo, que le has provisto a mi hija, sus enfermedades, sus dificultades, descanso en que serán bien usadas por ti para hacerme más como Cristo, porque todo lo que tú permites es para mi bien. ¿Cómo cambiaría nuestro cristianismo? Toda dificultad traerá dolor, pero podremos decir como el himno: estoy bien, gloria a Dios, tengo paz, porque sé que esto es para mi bien. ¿Cuál bien? Ser formado
a la imagen de Jesús. Entonces todas las circunstancias nos ayudarán a ser pacientes con otros como Cristo es paciente con nosotros. Papá, ¿qué tanta paciencia tengo que tener con ese niño? Hijo, tranquilo, tan solo la misma paciencia que Jesús ha tenido contigo. Pastor, pero ¿cuánta paciencia le tengo que tener a mi esposo, a mi esposa? Es que le digo y no te preocupes, entiendo tu fatiga, pero solo debes tenerle la misma paciencia que Jesús cada día tiene contigo. Y quiero hacer una nota de balance. Ser paciente no es ser cómplice de maltrato ni de respeto, por favor, para que no hayan confusiones. Una cosa es paciencia, misericordia y bondad, y otra cosa es tolerar abusos. Cierro la nota de balance para que no hayan malos entendidos. Y después una mujer dice, es que el pastor me enseñó que debo ser paciente con mi esposo, así me pegue, así me ultraje. De ninguna forma es lo que queremos decir. Es que yo no dije nada en el colegio, sí, mi niño llegó con el ojo morado y le sacaron el ojo, pero el pastor me dijo que debo enseñar. No, o sea, todo tiene un límite y por favor, se los digo, porque a veces las personas toman las cosas de una forma muy peligrosa. Vamos a Filipenses 2:3 para aterrizar entonces completamente qué es lo que cada creyente debe esperar en este peregrinaje a través de todas las circunstancias difíciles, aun aquellas que no podemos comprender. ¿Para qué son puestas por Dios? ¿Para qué han sido decretadas por Dios? ¿Por qué esas circunstancias han sido determinadas por Dios? Dice Pablo a la iglesia de Filipos, nada hagáis por contienda o vanagloria. Cuando vengan las situaciones, entonces debemos ser movidos a actuar como Jesús, no haciendo nada por contienda o vanagloria. Cada circunstancia que Dios provea debe llevarnos a actuar con humildad. Debe llevarnos a estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo mío, no es cómo me aprovecho de esta situación para mi bien, sino cómo esta situación puede ser para bien de los otros. ¿Para qué? Para que todos seamos como Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el sentir que Pablo explica, había en el corazón de Cristo. Y si nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo, entonces este es el mismo sentir que debe gobernar nuestro corazón, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Hermanos, confíen en que todas las circunstancias son para bien. ¿Y cuál es ese bien? Cumplir el propósito que Dios tiene con todos los que salva, hacernos a la imagen
de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él siempre tenga la preeminencia, pues Él es el único en su tipo. Pero todos nosotros estamos siendo encaminados para ser más como Él, para crecer en humildad, para crecer en paciencia, para crecer en misericordia. Ese es el propósito de Dios, que seamos como Él es que si hubiera tenido otros padres, es que si hubiera nacido en otro barrio, es que si hubiera, mira, ya no sufras más con lo si hubiera. Mira atrás y di: oh Señor, gracias porque has perdonado mis pecados. Y a pesar de todos mis pecados, hoy puedo descansar que mi pasado y en mi presente es redimido por ti y es usado para hacerme más como Cristo. Y el futuro que espero es que al terminar esta carrera seré más como Jesús. Y da una explicación final en el versículo 30. Muestra entonces cómo se cumple eso que está prometiendo. Cómo se cumple esa promesa de que todo es para bien de aquellos que escogió, que predestinó, que llamó. Y a esto le llamamos en teología la cadena de oro de la salvación. ¿Por qué confiamos en esta promesa? Porque son unos eslabones que están perfectamente unidos por el Dios omnipotente, omnisciente, sabio y perfecto, que nadie puede romper. Y Pablo entonces asegura esto: a los que predestinó, llamó; a los que llamó, justificó; y a los que justificó, también glorificó. ¿Saben qué termina esto? Está diciendo, y no dudemos de lo que Pablo acaba de decir, porque lo que Él empieza, lo termina. A todo el que Él ha escogido de antemano, en algún momento de su caminar lo va a llamar. No sabemos cuándo. Nuestra tarea no es preguntarnos el cuándo, es confiar en Él. Que Dios llama eficazmente, por eso nunca debemos perder la esperanza con nadie. Ay, es que, pastor, usted no sabe, toda la vida llevo orando por él y nada, yo creo que no es escogido. Jamás digas eso. Porque nuestra tarea no es preguntarnos si es o no es escogido. Nuestra tarea es presentar el evangelio con la esperanza de que lo es. Y aún en el último momento de su existencia puede creer para salvación. Nosotros no tenemos que preguntarnos si este es. Yo creo que este es. No, este no es, porque es que usted no lo conoce. No. Señor, predico tu verdad con la esperanza de que sea un escogido. Y todo escogido en algún momento será llamado. No hay un escogido. Ay, mira, el Señor le cogió la tarde para llamarlo y terminó en el infierno. No, ni un solo escogido se perderá, porque a todo el que predestinó en algún momento lo va a llamar. Por eso algunas personas: Señor, qué rico haberte conocido antes. Sí, está bien que digamos eso, pero nos llamó en el momento que era, en su sabio y soberano propósito. Y todos esos que llama los declara justos, los une a Cristo, perdona sus pecados y asegura que cuando Cristo venga por segunda vez, seamos tratados como si hubiéramos vivido la vida justa que Cristo vivió. Y a estos que justifica les asegura que serán glorificados. Todo aquel que ha sido escogido, que ha sido llamado, que está siendo santificado, será glorificado. Recibiremos esos nuevos cuerpos que ya no pecarán más. Así que, querido creyente, en esos momentos de debilidad, cuando pecamos, cuando hacemos esas cosas que no son agradables a Dios, que viene ese pensamiento a nuestra mente de: oh Señor, ¿será que sí soy? ¿Cómo pensar que me amas a pesar de todas mis torpezas? Esto es lo que debemos recordar, que su amor es a pesar de nosotros, no por causa de nosotros. ¿Saben qué es lo mejor? Que aunque vemos todavía tanta fragilidad en nosotros,
tanta torpeza, estamos seguros que Él consumará la obra que empezó. Recibiremos esos nuevos cuerpos que ya no pecarán, que se complacerán en obedecer. Querido creyente, todo Romanos 8 es un capítulo de consuelo que nos asegura esa salvación tan grande que hemos recibido, que nos asegura que Dios solo tiene un interés, no es cómo ser un gran campeón. No, no, no. El propósito de Dios es que conquistes las naciones. No. El propósito de Dios es que seas cabeza y no cola. No. El propósito de Dios es uno, que tú y yo seamos como Cristo. Y a veces duele más de lo que quiere. A veces las circunstancias parecen ser más fuertes que nosotros. Pero ánimo, que cuando pase eso, tenemos el Espíritu Santo que nos asiste y nos auxilia. Renovemos nuestra confianza en el Señor. No dudemos de su poder. Miremos esta promesa. Gracias, Jesús, porque hoy me aseguras que seré conforme a tu imagen. Gracias por tu Espíritu que se encargará de hacerlo. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que todas las cosas, todas las personas están para ayudarme a ser más como Cristo. Los padres que tuviste, el lugar donde naciste, el lugar donde creciste, todas las cosas Dios las usará para bien. ¿Para cuál bien? Para que seamos más como Cristo. Pero si tú no has creído, déjame hablarte también a ti en esta mañana. Esta promesa es para los que han puesto su confianza en Jesús. Confianza. Es decir, que se aferran a Él bajo la certeza de que fuera de Él no hay salvación. Pero si tú no has creído en Jesús, tengo que decirte que estás caminando por la vida sin este beneficio. Que cada día, en lugar de ser hecho más y más a la imagen de Jesús, vas a estar siendo más y más a la imagen de Satanás y de este mundo. Por favor, no pierdas un solo día más en este caminar, viviendo separado de Jesús. Ven a Él mediante la fe. Clámale en esta mañana y dile: oh Señor, llámame de manera especial. Que hoy tu Espíritu Santo sople vida en mí para que yo crea en ti, pueda amarte, pueda obedecerte y pueda alegrarme al saber que todo lo que has permitido es para ser más como Cristo. No reniegues por la enfermedad que tienes, no reniegues por los problemas que tienes. Más bien, hoy ven con humildad al Señor y dile: oh Señor, quiero ser parte de ese pueblo para el cual tú diriges esta promesa, que todas las cosas serán para bien. Y habrá valido la pena. Niños, sueñen con ser buenos profesionales, buenos atletas. Eso está bien. Pero nada de eso es más valioso que anhelar en sus corazones ser como Cristo. No hay meta más gloriosa que esa, ser formados a la imagen de Jesús. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por esta porción, porque en ella podemos ver que todas las cosas nos ayudan a bien, pero no según nuestro criterio. No según lo que a nuestra lógica es bueno, sino según a tu carácter perfecto. Todas las cosas nos ayudan a bien porque tú eres soberano, porque todo lo sabes, porque todo lo puedes, porque eres perfecto y no te equivocas en ninguna de las acciones que ejecutas, que permites en nuestra vida. En ninguna de ellas hay error. Y todas ellas nos ayudarán a ser como Jesús. Gracias por las personas difíciles. Gracias por los momentos difíciles. Porque todos ellos nos han ayudado a crecer en la paciencia que tú nos has mostrado,
en el amor que tú nos has mostrado, en la misericordia que tú nos has mostrado. Gracias por aquel día en que nos amaste, sin que nosotros te hubiésemos amado. Gracias por el día que nos llamaste eficazmente, aun cuando íbamos rumbo a nuestra destrucción. Y gracias porque la obra que has empezado no quedará inconclusa, sino que un día, y rogamos no sea muy lejano, recibamos esos nuevos cuerpos que vivirán perfectamente para tu gloria, en los cuales ya no habrá enfermedad, dolor ni aflicción, y nuestro único deleite será obedecerte y glorificarte. En Cristo Jesús. Amén y amén.